continuum entre el arte del novelista y el oficio del historiador. Guerra y Paz, de Tolstoy, El doctor Zhivago, de Boris Pasternak, Vida y Destino, de Vasily Grossman, y La Rueda Roja, de Solzhenitsyn, demuestran que el novelista, el gran novelista, evidentemente, no el mediocre, puede ser más historiador que los mejores historiadores. Incluso se pueden anticipar a los historiadores. Y voy a dar un solo ejemplo. El gran escritor polaco, poeta, novelista también y ensayista, Czesław Miłosz, que murió hace unos pocos años. En 1943 escribió un poema desgarrador que tiene un título italiano, se llama Campo dei Fiori, y lo escribió en el momento del levantamiento y de la destrucción del gueto de Varsovia por el ejército de la Alemania nazi. Escribe el poema un hermoso domingo de primavera, cuando el gueto está ardiendo. El gueto está separado del resto de la ciudad por un muro, y de este lado del muro hay una kermés, hay una fiesta y hay un volantín donde los niños están en los sub y bajas de los caballos. Y Miloš escribe: y los vestidos de las niñas volaban al viento de las casas incendiadas, y la gente reía feliz en ese hermoso domingo de Varsovia, cuando las cenizas caían como pétalos de cerezos en flor. Y en el mismo poema dice: somos testigos y por lo tanto somos culpables. 1943. Apenas el historiador tardó 40 años para escribir esa historia. Los primeros libros escritos por historiadores polacos sobre el levantamiento y la destrucción del gueto de Varsovia, y los verdaderos grandes libros serios de historia llegan ahora. En 2009, el franco-polaco Jean-Yves Potel y la franco-polaca Annette Wiewiórka coordinaron un gran libro después de un coloquio que se llama Judíos y Polacos. Y el historiador polaco Jan Gross publicó en 2006 en Estados Unidos Miedo, antisemitismo en Polonia. El poeta se nos anticipó 40 años, se nos anticipó 60 años. De la misma manera que el prodigioso escritor Alexander Solzhenitsyn, en esa obra monumental que se llama El archipiélago Gulag. El puro título ya manifiesta el poder de la intuición literaria. ¿A quién se le hubiera ocurrido la imagen del archipiélago para una institución penitenciaria de campos de trabajo forzado dispersa a lo largo de la inmensidad de la Unión Soviética? Y ese libro, mejor dicho, los 3 tomos de esa obra enorme que le valió a Solzhenitsyn la expulsión de la Unión Soviética y la pérdida de su nacionalidad, tiene como subtítulo Ensayo de investigación literaria, cuando en realidad es un libro de historia oral. Entrevistó a 211 sobrevivientes del Gulag y coleccionó sus recuerdos, sus correspondencias, sus cartas. Cuando salió el libro, yo recuerdo muy bien, en Francia, mucha gente de izquierda quedó escandalizada diciendo: otra vez una obra antisoviética primaria, la reacción, la CIA está detrás de Solzhenitsyn.
Solzhenitsyn regresó en Rusia en 1994 como un héroe y Rusia publicó 30 años después el archipiélago Gulag. Bueno, sabemos que muchos novelistas desde el siglo XIX han afirmado que sus obras ofrecen una comprensión de la historia superior a la de los historiadores. Balzac, por ejemplo, lo afirmaba. Al mismo tiempo, manifestaba un enorme respeto para la historia. Pero Balzac, en una broma, dijo alguna vez: le hago competencia al Estado civil, con su creación de cientos de personajes fabulosos en su gran comedia humana. ¿Por qué superior? Porque más profunda y porque el mensaje llega con una eficacia que el historiador pocas veces logra. En 10 páginas, nuestro Juan Rulfo, en Nos dieron la tierra, nos cuenta lo que fue en muchas partes la reforma agraria. De la misma manera, Antonio Estrada evoca de manera soberbia los motivos de los últimos cristeros de la Sierra de Durango, que no aceptaron la amnistía de los militares y que se rieron de la excomunión con la cual les amenazaba el clero, y que contestaban: nuestro compromiso es con Cristo, no es con la Iglesia, no es con el Estado. El talento del novelista, cito a Balzac, se manifiesta en la pintura de las causas que engendran los hechos, en los misterios del corazón humano que los historiadores ignoran. Los personajes de una novela tienen que desplegar más razón que los personajes históricos. Aquellos piden vivir, estos ya vivieron. Y los actos de la vida individual toman entonces una nueva importancia. El filósofo Alain interpreta el lirio en el valle de Balzac como la historia de los famosos 100 días, el breve regreso de Napoleón antes de la derrota final de Waterloo. 100 días vistos desde una hacienda de la Francia profunda, desde un ángulo casi fotográfico, peculiar, a distancia lejana de París, Bruselas, Londres y Waterloo, a través del incendio de la pasión imposible, prohibida, entre la castellana y el joven enviado del rey Luis XVIII. La novela encarna la política, la guerra, el cambio económico y social, la migración, la conversión en lo doméstico, colectivo, como individual, en la vida de las familias. Es toda la diferencia, sin quitarle mérito a la segunda obra que voy a citar, pero es toda la diferencia entre Rescoldo, de Antonio Estrada, y Los Bragados, de Guadalupe de Anda. El primero hace sentir como la historia irrumpió para amenazar la seguridad del espacio familiar, y el segundo denuncia ideológicamente a esos mismos hombres. En realidad, la historia es omnipresente en la novela, por lo menos desde principios del siglo XIX. Y por lo mismo se equivocan los críticos que dicen que en la comedia humana de Balzac no está presente la Revolución Francesa. Cito uno de esos críticos: hay apenas accidentales alusiones al temblor del 89 que sacudió al mundo. Karl Marx fue mucho mejor lector, era un lector apasionado de Balzac. Los hombres eran casi contemporáneos, Balzac murió joven, pero es fascinante porque Balzac era un católico monarquista que soñaba con la consolidación de la monarquía, mientras que Marx
era un revolucionario que no tenía nada que ver ni con la monarquía ni con la religión católica.